Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Una vez más con ustedes en el curso de Historia del Perú. Hoy vamos a ver el segundo reino más importante de la cultura peruana. Recordemos que el primer reino o el primer imperio panandino era la cultura Wari, ¿cierto? Ahora vamos a ver a la cultura Chimú. Este reino, la cultura chimú, que se desarrolló en el norte de nuestro Perú. Acá tenemos la ciudadela o capital, Chan, que es la ciudadela más importante, que se dice que albergó alrededor de 100.000 personas, que se está ubicada en la ciudad de Trujillo. Acá vemos su cerámica, una cerámica monócroma de un negro color azabache, y tenemos la orfebrería, sí, que ellos elaboraban para los dioses, también para los grandes señoríos, como tenemos el cuchillo. Acá vemos el cuchillo tumi, que es un cuchillo ceremonial. Tenemos las máscaras, tenemos los pectorales, las coronas, las orejeras que ellos utilizaban, los señoríos del imperio Chimú. Entonces, entremos su ubicación. ¿Dónde está ubicado la cultura o el reino Chimú? El reino Chimú tuvo como capital la ciudad de Chan, que está ubicado en la ciudad de Trujillo, desde la cual se inició la gran expansión por la región de la costa central y norte, es decir, desde Tumbes hasta el valle Chillón-Lima. Entonces vamos de la frontera con el Ecuador de Tumbes hasta Lima. Tuvieron su área, dominio territorial por parte de los señoríos de Chimú hasta que llegaron los incas y fueron conquistados por ellos, ¿sí? Entonces, este señorío o este reino va a ser conquistado en el gobierno de Tupac Yupanqui. En su gobierno de Tupac Yupanqui va a ser conquistado, sometido, a diferencia de la cultura chincha. Chincha, a lo contrario, ellos se rinden, se someten a los incas, pero Chimú no. Chimú va a luchar hasta el último, siendo ya dominados por los incas. Entonces llegaron de Tumbes hasta el río Chillón, Lima, son su expansión territorial, sí, de este reino, como podemos apreciar en este mapa. Sí, tenemos Tumbes, todo este es el territorio, tenemos acá, sí, los centros ceremoniales y tenemos su capital que está en Trujillo, en la ruina de Chan, sí. Entonces, vemos todo esto llega hasta Río Supe, llega hasta el río Chillón, que viene a ser Lima. Entonces, esta es su expansión territorial costera. Casi muy poco llegó al Ande, a la parte sierra, solamente se dio en las estribaciones andinas, quiere decir entre la costa e inicio de la sierra. No tuvo mayor dominio sobre el Ande peruano. Entonces, sigamos en la siguiente diapositiva. Al igual que la cultura moche, esto va a ser descubierta por Federico Max Ules, ¿sí? Federico Max Ules, quien descubre la cultura o el reino Chimú. Entonces, historia y origen. ¿Cómo es que se origina? Nos dicen, este origen está relacionado con el relato de la leyenda de Takainamo, un personaje civilizador fundador de la ciudad de Chanchan. Sus descendientes, los Chimocapan, gobernarían de manera hereditaria. Se dice que este personaje salió de las profundidades del Océano Pacífico. Se dice que este hombre eh, en, en medio de una balsa llega a las costas peruanas y este es quien va a fundar la ciudadela de, ¿sí?
este reino de Chimo. Acá vemos este personaje mítico que está eh, representado mediante una iconografía que para ellos vendría a ser eh, el fundador. ¿En qué se basa esto Federico Maxule? Maxule, recuerden que en un momento él nos decía que la cultura peruana era inmigracionista. ¿Por qué? Porque nos decían que nosotros recibimos influencia de Centroamérica. Se basa básicamente en esto, en este personaje que llega, se dice que llegó a las costas peruanas, entonces, y ellos son los que instauran o instalan lo que es las culturas con antecedentes de Centroamérica, exactamente de la cultura maya y de la cultura azteca, porque recopila la información mítica de este Tacainamo. Entonces, en ello se basa para que Maxule nos diga que nosotros somos una cultura inmigracionista, no es autóctona, sino que nosotros hemos recibido influencia de la cultura azteca y de la cultura maya, ¿cierto? Entonces acá vemos, siguen por su caballito de Totora, donde llega Tacainamo, ¿sí? Nuestro supuestamente fundador de este reino Chimún. Eh, Arqueológico. Dicen los arqueólogos sostienen que existió influencia del Imperio Wari en su llegada al norte, lo cual se mezclaría con los elementos de las culturas locales anteriores a Chimú como Mochi, Lambayeque o Sican. Eh, Recuerda que la cultura Wari tuvo una expansión territorial, que tiene como capital Wari, que está en el departamento de Ayacucho, se expandió desde Moquegua del Cerro Baúl hasta el norte, región La Libertad. También en el resto arqueológico se encuentran evidencias que tuvo cierta influencia de la cultura wari. También van a recoger esta información de qué es la cultura Sican. ¿Por qué Sican van a adoptar al dios más importante que vendría a ser el dios Nailam? Este dios Nailam es su dios principal de la cultura Sican. Entonces recopilan influencias o se recibe que recibió influencia de la cultura Wari, de la cultura Moche y de la cultura Sican, ¿sí? Adoptando a su dios principal que viene a ser el dios Nailam. Sí, chicos, recuerda, el dios Nailam, que es su dios principal del reino Chimú, tiene origen, ¿sí? De o es adoptado de la cultura Sican. Vayamos a la siguiente diapositiva. En tema económico, eh, la base de su economía de ellos tienen la pesca porque ellos cultivaron lo que son las totoras y vemos acá los caballitos de mar, ¿sí? Los caballitos de totora. Ellos a través de la totora en alta mar extraían los moluscos, los peces, cardúmenes de peces, sí, para su alimentación. Ahora, en el tema de la pesca, ellos, al extraer los peces, inmediatamente lo que hacía eran salarlo. Lo sacaban las vísceras, lo cortaban, echaban sal y inmediatamente al sol. ¿Para qué? Para que esto pudiese perdurar y podían guardarlo por un tiempo prolongado este eh, alimento que era muy útil en este entonces, ¿sí? Entonces los peces extraídos eran eh, rociados, bañados con sal para su almacenamiento en en los grandes depósitos que ellos guardaban. Entonces ese es respecto a la pesca. Ahora, en el tema de la agricultura, usaron una técnica que llaman el huachaque. Esta técnica de huachaque eran perforaciones, eran socavones, eh, 1 metro abajo, 2 metros abajo, y como es una zona desértica, ellos necesitaban humedad. Y la única forma de poder tener la humedad era, ¿sí?
escarbando, extrayendo toda la tierra y teniendo 1 metro de profundidad. Básicamente, para que ustedes entiendan, o la idea es como especie de una piscina. Entonces, este orificio rectangular o cuadrado, sacaban toda la tierra hasta encontrar la humedad. Ahí es donde realizaban los sembríos. En algunos casos era el sembrío de la totora, por la humedad que tenía. Entonces, esto les servía para poder confeccionar, ¿sí?, los caballitos. También ellos sembraban lo que vendría a ser el maíz, la quinoa, el pacay, la calabaza, la quinoa, la mashua. Se dice que también existía, pues normalmente la mashua es eh, del Ande. Entonces también la yuca, el camote, el tomate. Entonces son elementos que ellos utilizaban en el tema de la agricultura. El maíz, que es la base para ellos. También se dice que había una especie de moneda, unas hachas de bronce, que esto era como una especie de moneda, que había un intercambio comercial, ¿sí?, entre un bien producto por un bien económico. Entonces se dice, pero a ciencia cierta todavía no está bien confirmado esta evidencia de respecto al tema económico o mercantil que había. Pero lo que sí existía era el trueque. Eso sí, existía el trueque de un producto por otro producto, que había un intercambio entre la sociedad Chimú. En la siguiente diapositiva vamos a ver su organización política y social. Fue un estado aristocrático, muy jerarquizado, una sociedad guerrera creada por conquistas militares. El último gobernante, sí, es Minchan Camán. Este Minchan Camán fue el último gobernante quien fue tomado prisionero por el Inca Tupac Yupanqui, llevado hasta el Cusco. ¿Sí? Este fue llevado al Cusco para someterlo, ¿sí?, y ejecutarlo en el Cusco, porque él luchó hasta el último. Entonces, él no se rinde, es apresado y llevado al Cusco para ser ejecutado. Y luego tenemos lo que viene a ser la organización social, de cómo está organizado socialmente. En la cúspide tenemos a Siekich, que viene a ser el Chimu Capac Rey, o la máxima autoridad, ¿sí?, que es la máxima autoridad que gobernaba en esta sociedad. Luego tenemos a la E, que son los gobernadores, el Panjere, jefe de los campesinos, y los Yanas eran sirvientes perpetuos o esclavos. Son esclavos que eran sometidos cuando ellos conquistaban los pueblos, los ayus. Entonces habían personas rebeldes que no querían rendirse, y entonces en medio de combate ellos eran apresados y eran convertidos en llanas o esclavos del reino Chimú. En tema de religión, fueron politeístas. Sus principales dioses fueron Nailán, dios supremo que desplazaría a Ayapaén. Recuerda que Ayapaén es el dios principal de los moches, ¿sí? Luego tenemos Si, que significa la luna, Ni, mar, Watán, tempestad, Pon, piedras particulares, y practicaron el orfismo, es decir, veneraron a los muertos. Entonces recuerda, su dios principal que ellos adoptaron de la cultura Sican es el dios Nailam, es su dios supremo de este reino, que viene a ser el reino Chimu, ¿cierto? Acá vemos al dios Nailam. Para ¿De dónde también nace la cultura Sican al dios Nailam, o cómo lo atribuyen a esto? Se dice que este dios Nailam, que está representado también, por cierto, en el Tumi, que en la actualidad no existe, este se dice que salió de las profundidades del mar, y este enseñó a los hombres en el aspecto económico, en el aspecto de la arquitectura,
Sí, en la cerámica, este Dios le enseñó a estos hombres del reino